Hola a todos, estamos muy felices de estar teniendo esta conversación y la oportunidad de tener una conversación para la Feria de Editores que se pueda ver y escuchar desde todo el mundo. Estamos con las escritoras Vanessa Londoño, Lorena Salazar Mazo y Jasmina Barrera en un diálogo entre autoras latinoamericanas para la FED 2022. Esta conversación la organizamos entre las editoriales que publican sus libros en Argentina. Vanessa Londoño publicó El asedio animal por Eterna Cadencia Editora, Lorena Salazar Mazo publicó Esta herida llena de peces por la editorial Concreto, y Jasmina Barrera tiene publicado Cuaderno de Faros por Alto Pogo y Punto de Cruz, que está llegando justo para la feria en una coedición entre Almadía y Montaservis. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, es un placer tenerlas acá, nos pone muy felices. Bueno, para empezar y como para romper el hielo, quería preguntarle a las tres un poco por cómo son sus procesos de escritura. Por ejemplo, si trabajan con sus propios recuerdos, si investigan, si escriben primero a partir de imágenes, si piensan de antemano lo que va a aparecer en un relato o lo que no, lo que quieran contarme acerca de eso. Podemos empezar por Vanessa, que yo la tengo primera, por ejemplo. Bueno, hola, estoy súper contenta de estar con tres escritoras maravillosas, Lorena, Jasmina y Tamara, porque Tamara es una gran poeta, entonces me encanta estar aquí compartiendo con las tres. De mi proceso de escritura puedo decir que es muy lento, creo que Jas sabe qué tan lenta soy y como me toma bastante tiempo escribir. Em, Tengo una como manía de estar siempre leyendo, obviamente, y de estar como entendiendo la anatomía de cómo otros y otras escritoras escriben y que, perdón, y que cuáles son sus preocupaciones e indagar las mías propias. Eh, y bueno, sí, me toma bastante tiempo, porque pues pues, digamos como que los tópicos que a mí me interesan me requieren también muchísima investigación. Buenísimo. Jasmina, sobre la misma pregunta. Bueno, primero, igual, hola, estoy contentísima de estar con estas maravillosas escritoras acá. Y pues a ver, yo creo que mi proceso varía mucho dependiendo de cada proyecto. Hay veces que parto de alguna idea muy clara o que tengo muy clara una secuencia en mi cabeza. Hay veces que es más experimental el proceso y se va desarrollando conforme voy escribiendo. Casi siempre, como dice Vanessa, me requiere mucha investigación. Todo lo que he escrito me ha requerido mucha investigación, incluso cuando esa investigación es personal, ¿no? Incluso cuando he tenido que releer documentos en mi adolescencia, correos electrónicos, no sé, para lo que estoy escribiendo ahora he tenido que buscar en el registro civil el acta de nacimiento de mi bisabuela y ese tipo de cosas. Así que hay mucho de eso. Hay otra parte que creo que también me interesa mucho, que es que casi siempre lo que escribo tiene que ver de manera directa y materialmente con mi vida. Me gusta que se mezclen la ficción y la vida. Entonces, cuando escribía sobre este libro que se llama Cuaderno de Faros, hacía muchos viajes a faros, coleccionaba figuras, objetos que tenían que ver con faros. Después escribí un libro que se llama Línea Negra, que habla de embarazo y estaba embarazada. Y después escribí un libro que se llama Punto de Cruz, y tomé muchas clases de bordado mientras estaba escribiéndolo y bueno, bordé muchísimo.
Ahora estoy escribiendo en lo que tiene que ver con huertos y llevo más de un año sembrando un huerto, o sea que siempre hay una parte muy, muy material de mi investigación. Eso podría decir por lo pronto. Muy práctica, qué interesante eso de aprender a bordar o practicar bordado o llevar una huerta para llevarlo a la escritura. Me parece apasionante. ¿Y Lorena? Bueno, primero, gracias por la invitación y me hace muy feliz estar aquí con las tres. Creo que puedo suscribirme a lo que han dicho ya Vanessa y lo que ha dicho Yasmina, y sobre todo con lo lento que puede ser mi proceso, porque primero pienso muchísimo lo que voy a hacer. ¿No se escuchó? Sí. Sí. Sí, vale. Y le doy muchas vueltas por lo general, si tengo una idea o si quiero tratar un tema en específico, le doy muchas vueltas y procuro hacer como una especie de estructura, así sea para incumplirla, pero me cuesta mucho ir como a la oscuridad y no saber cómo me voy a guiar. También hay una parte de investigación, pero sobre todo una parte de cómo me separo de las voces externas, porque he visto que, no sé, por diferentes charlas o en redes o en conversaciones o en otros libros, ya hay una forma de hacer las cosas, entonces a veces siento que esa forma de hacer las cosas, no sé cómo se le va pegando a uno de alguna forma, entonces trato de pensar mucho un poco separada de esas formas y tomando lo que yo quiera tomar. Entonces es un proceso mucho de pensamiento y de reflexión y también un poco de estructura, por así decirlo, de qué camino quiero tomar, sin que eso signifique que tenga clara la historia. Muchas veces no pasa así y se va desarrollando, pero sí que necesito tener como un poquito más de estructura para no perderme y bueno, cumplirme a mí misma también en ese proceso. Buenísimo, chicas. Bueno, mi siguiente pregunta tenía que ver con que las novelas de las tres abordan la violencia, aunque de diferentes formas. Las de Lorena y Vanessa en un sentido más político, y las de Jasmina quizás en un sentido más intimista, incluso de una violencia ejercida por las personas hacia sí mismas, o la violencia que se interioriza y que después aparece de un modo más sutil, y quería preguntarles por eso, por cómo narran, cómo sienten que es narrar la violencia y qué piensan acerca de hablar sobre la violencia en sus libros. Puede volver a empezar Vanessa o podemos cambiar el orden como quieran. Bueno, pues yo creo que en mi caso hay quizás una necesidad como de narrar una realidad política que creo que cobija no solamente a Colombia, obviamente, sino que toda Latinoamérica. Igual también pienso que El asedio animal es una novela que tiene muchos momentos de oscuridad, pero muchos momentos de luz, porque no creo que haya, digamos, un proceso histórico que abandone uno u otra forma de vivir. Siempre la violencia se da en medio como de muchos momentos de luz, lo mismo que los momentos de luz se dan al tiempo de muchas violencias, porque venimos de territorios que están marcados por una violencia colonial, entonces se repiten a lo largo de toda Latinoamérica. Y bueno, principalmente creo que esas estructuras y esas jerarquías coloniales, esas estructuras de género, independientemente de si tienes la intención de narrar o no esas violencias, precisamente porque esas estructuras existen, es inevitable como evadirlas, ¿no? O sea, no las puedes evadir, están presentes y es la única forma como de trazar una cartografía quizás real de los territorios en los que vivimos. Buenísimo. Jasmina, ¿querés seguir? Sí, pues me gusta mucho lo que dice Vanessa. Yo creo que en mis libros quizá hay una presencia más sutil de la violencia, en particular en Línea Negra y en Punto de Cruz. La violencia de la que más se habla es la violencia contra las mujeres.
aunque también, por ejemplo, en Punto de Cruce habla de violencia medioambiental, porque bueno, todo esto, como yo creo que Vanessa lo plantea muy bien en su libro, todo esto está completamente mezclado, ¿no? Y es parte de un mismo sistema y de una misma estructura. Entonces pasa esto que dice ella, ¿no? Que no importa de lo que estés escribiendo, esto está presente y esto permea un poco todo. Pero también como ella dice de estos contrastes, creo que para mí es importante en mis libros que haya humor, que haya belleza, aunque es un término difícil, pero me voy a arriesgar a decirlo, ¿no? Y precisamente jugar con estos contrastes para realzar más ciertas cosas. Buenísimo. ¿Y Lorena? Bueno, yo creo que la violencia, de hecho, se manifiesta de muchas formas, como ya lo dijeron. Y también, a veces cuando es, entre comillas, más sutil, no significa que sea menos fuerte. En el caso de esta herida, la violencia está desde el momento en el que una persona no tiene acceso a una vivienda digna o a que haya un incendio cada cierto tiempo y que estas cosas sigan sucediendo, hasta la presencia de grupos armados también, que es como puede ser la violencia más explícita, pero también la violencia que mencionaba Vanessa de la violencia colonial, en mi caso este personaje blanco mestizo que llega y que de alguna forma quiere pertenecer al lugar, quizás en ese momento o lo que no puede decir con sus palabras es que quiere hacer lo suyo, y que quiere hacer lo suyo es también un reflejo de toda esa historia colonial que tenemos, y que digamos que en este territorio en particular muchas personas van de otras partes del país al Chocó a querer adueñarse de alguna forma, por más que eso esté con discursos de es una tierra que yo quiero y que me importa, realmente detrás la forma como lo hacen pues es sumamente colonial y violento, por así, pues por ende. Entonces creo que va de la mano y que una va llevando a la otra, y que en la novela también se va haciendo parte del día a día, así como alguien está cepillándose los dientes y puede escuchar que hay disparos y dice, bueno, otro día más. Creo que la violencia ya cuando empieza a ser parte del día a día, pues es porque está en un punto muy, muy grave. Buenísimo, súper interesante lo que dijeron las tres. Y un poco en relación con esto, creo que sus tres novelas, bueno, hablo más de tu novela, Jasmina, pero todos los libros de las tres en general, creo que son profundamente políticos, porque creo que toda escritura lo es, y quería preguntarles cómo piensan esa relación entre la escritura y la política. Pues yo creo que la relación entre la escritura y la política es ineludible, porque creo que cualquier gesto diario, doméstico, intencional o no intencional, es político. La política se manifiesta desde cosas imperceptibles hasta cosas o hasta declaraciones manifiestas, ¿no? Digamos, en el caso de cómo lo ha hecho Jasmina, digamos, abordar el tema de la maternidad y politizar la maternidad, que ha sido una apuesta muy importante, muy valiente, muy urgente y muy necesaria para los feminismos, no solamente latinoamericanos, sino contemporáneos, o como lo ha hecho Lorena con su novela también, ¿no? Son propuestas que yo creo que son necesarias y son ineludibles, no solamente en el contexto latinoamericano, sino en el contexto mundial de lo que pues estamos viviendo en este momento. Sí, yo completamente de acuerdo con lo que dijo Vanessa. Creo que por lo menos mis últimos dos libros han ido muy de la mano con esta consigna feminista de que lo personal es político, y con una necesidad de reescribir
desde el feminismo no solo la historia en mayales, ya las historias, microhistorias, por ejemplo en Punto de Cruz la historia del bordado, que es algo que parece tan poco político, para mí se reveló una forma de organización de las mujeres profundamente política y bueno, en Línea Negra también, como dice Vanessa, fue para mí adentrarme en ese mundo de la maternidad como un acto político. Así que, pues eso, sí, está en todas partes y es fundamental en este momento que pensemos desde ahí. Todo lo que escribimos es político, no incluso lo que consideramos no político, pero los libros de Vanessa, de Lorena, yo creo que son muy importantes para replantearnos nuestro presente en muchos sentidos, ¿no? En el sentido filosófico, en el sentido existencial, en el sentido político, legislativo, etc. Así que... Lorena. Bueno, ahora voy yo. Estoy muy de acuerdo y de hecho pienso todos esos puntos que uno puede tocar para hablar de que una historia o que escribir es político, no, de hecho ya que seamos mujeres, estamos escribiendo hoy, pues eso habla de un acto tremendamente político y que antes no nos hubiésemos imaginado, pero también el qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar, desde una, no sé, un manifiesto o desde una manifestación mucho más cruda de la realidad para dar un grito o para mostrar una realidad o algo que esté pasando, hasta lo que nos cuenta Yasmina en el bordado y qué significa que un grupo de mujeres se sienten a bordar cuando antes las mujeres ni siquiera, o sea, un grupo de mujeres hablando era peligroso. Entonces creo que lo que dije ahora lo traigo aquí también y es la sutileza también es sumamente política. Pienso mucho en Chantal Akerman en sus películas, cuando decidía pasar todo el fragmento de una mujer que está pelando papas o patatas en la cocina y vemos toda la escena completa de lo que realmente implica este trabajo, pues es sumamente político y creo que eso es lo que también de alguna forma intentamos hacer, no igual, pero sí replicar muchas cosas que por siempre estuvieron fuera de las historias o que solo eran contadas por hombres. Entonces creo que me voy directamente hacia el lado de las mujeres escribiendo, pero también de las palabras, los hechos y las situaciones históricas de un país que se han hablado o no se han hablado pocos y podemos traerlas a nuevos espacios. Creo que también es un acto político y que merece la pena. Genial. Perdón que interrumpa nada más. Pensé ahora que quizá, es decir, toda escritura siempre ha sido política, pero quizá algo que es distinto en este momento es la conciencia de eso, sí. ¿No? Como, la conciencia, estamos diciendo, de cómo los actos mínimos o grandes, todos tienen una repercusión política. Sí, me gusta mucho eso que decís, que siempre es política la escritura, pero que hay una conciencia ahora que se está haciendo más fuerte. Bueno, ahora vamos a ir a una ronda de preguntas más puntuales sobre los libros de cada una. Y quería empezar preguntándole a Vanessa, porque ella siempre dice, siempre la escuché decir que el personaje principal del asedio animal es el territorio. Entonces quería preguntarte cómo surgió tratarlo así o cómo se convirtió en personaje el territorio. Bueno, creo que igual la labor principal de los escritores y las escritoras es una cartografía literaria, porque de alguna forma con nuestros textos iluminamos un lugar que no existe, como lo hace Yasmina, como lo hace Lorena, digamos, de politizar territorios, de politizar la maternidad, o de politizar estas relaciones entre el centro y la periferia, por ejemplo. Y con esa, digamos, como trazar unas coordenadas de un territorio, estamos haciendo una labor muy egoísta de forzar de alguna forma a que el lector se ubique con nosotros en un territorio que nosotras o nosotros mismos estamos colocando desde. Gracias.
Ahora, esta es una pregunta para Lorena. Tu libro tiene un final trágico que está basado en un hecho real. Quería preguntarte si lo construiste sabiendo que ese iba a ser el final o si surgió después que se fuera hacia ahí la historia. Bueno, en realidad surgió después, cuando ya tenía como el 20%, más o menos, 15-20% escrito. Es un hecho que siempre he tenido presente porque estaba en Quibdó, ya estaba en el Chocó y bueno, nos golpeó muy fuerte por muchas otras situaciones, pero cuando la estaba escribiendo en ningún momento pensé en eso como partida principal. De hecho, cuando ya llevaba ese porcentaje, dije, Dios mío, no puedo creer hacia dónde estoy yendo. Está todo esto aquí, es imposible que no lo hable. De hecho, sentí que si no lo hablaba sería muy egoísta y que ya al final no era mío. Entonces tuve que tener como esa discusión conmigo misma si aceptaba cederle al final a un hecho, desde luego contándolo yo con mi perspectiva, porque no es tal cual como pasó, pero sí lo iba a mencionar con todo lo que implica, con todos los riesgos y la responsabilidad que eso tiene y desde luego pensé que sí, no tiene sentido no hacerlo cuando todo esto me está hablando de lo mismo. Entonces se fue tejiendo y bueno, me arriesgué a contarlo y a que se saliera un poco y a que tomara la historia ya ese final y le diera pues un vuelco a todo. Buenísimo. Y Jasmina, en tu caso, Punto de Cruz comienza con una tragedia o con una noticia muy dura. ¿Fue tu punto de partida y era tu intención hablar sobre el duelo, sobre la muerte, o se fue construyendo de otra manera la historia y después apareció? Siempre fue mi intención hablar del duelo por la pérdida de una amistad. Lo pensaba de manera más abstracta porque he tenido distintas pérdidas de amistades que van desde la muerte hasta el ghosting y no sabía al principio cómo iba a tratar ese tema. En algún momento decidí que esa era la forma y tampoco sabía si iba a hablar de eso desde el principio, si iba a ser una sorpresa más adelante. Se fue transformando el libro y al final me gustó que partiera por eso, porque creo que funcionó como o sea, la muerte, bueno, no es un spoiler porque la primera página es parte de la muerte de una amiga y eso funciona como un detonador de la memoria. Creo que este libro busca ser una especie de colcha de fragmentos ensayísticos y fragmentos narrativos que para mí funcionan un poco como funciona la memoria en esta sobreposición de imágenes. Y la muerte funciona como ese disparador, ¿no? Que de pronto te regresa a todas las experiencias que viviste con alguien. Sin embargo, creo que no es un libro triste necesariamente, o no del todo, puede ser por momentos doloroso, pero yo quería que el libro fuera un homenaje a la amistad, que quizá parte desde esa pérdida, pero se construye también desde el humor, desde la alegría y la experiencia compartida. Buenísimo. Y Vanessa, pienso que tu libro es un libro de imágenes muy fuertes que se me quedaron grabadas. ¿Recordás cuál es la primera de las imágenes que escribiste? Ay, sí, lo está clarísimo. La primera imagen es precisamente ese cementerio Barrios que narra la novela por varias razones. La primera, porque me parecía importante hablar de cómo una decadencia de pueblos están desapareciendo, no existe. Y la segunda razón, porque eso me ayudó a ubicar el territorio en un lugar imaginario que no existe. Lorena, tengo entendido por lo que dice tu biografía que vos viviste gran parte de tu vida en el Chocó donde transcurre el libro. Antes hablabas un poco de lo que significa escribir sobre
ese lugar. Quería preguntarte un poco sobre eso y también si, a ver, si pensás que haber vivido ahí te hizo más fácil o más difícil poder tratarlo como con la distancia para poder escribir. Bueno, yo creo que si no hubiese estado allí, de pronto no hubiese sentido la necesidad de hacerlo. Algún vínculo debía tener, en mi caso, mi familia, que vivía allí desde siempre. Mi madre es del Chocó, pero más allá de eso, era mi interés de ahondar un poco en esa niña que fui y que crecí viendo muchas cosas que vine a entender ya cuando estaba pues adulta y entender un poco todas esas preguntas que fui guardando desde niña. Creo que estar allí fue indispensable, no para tomar una distancia, sino todo lo contrario, para acercarme mucho más y entender un poco cómo se vive el día a día y cómo yo, como una persona extraña o como una persona que no es de allí, puede contar esa historia y puede reflejar lo que viven también muchas personas que vienen de afuera, lo que contaba ahora un poco, cuál es la actitud con la que llegan la mayoría de las personas de otras partes del país a esta región, a querer pertenecer o a querer hacer parte de ella. Entonces creo que estar como en ese margen me permitió mirar hacia un lado y hacia otro y crear la historia que contara un poco esa mirada desde esa orilla. Buenísimo, genial. Jasmina, El cuaderno de Faros es un libro un poco diferente porque no tiene el formato de una novela y es muy, creo yo, muy personal y muy particular porque habla de tu propia experiencia visitando esos faros. Quería preguntarte si lo habías empezado a escribir con la idea de un libro en la cabeza o si era quizás como un diario a partir de algunos viajes y después tomó forma de libro. También antes contabas que investigaste y viajaste a Faros especialmente por el libro. Sí, empezó el libro, lo escribí ya hace mucho tiempo, y estaba yo tratando de escribir sobre un viaje que había hecho todavía hace más tiempo en la adolescencia, a un pueblo costero donde había un faro mientras estaba leyendo el libro de Virginia Woolf, Al faro. Quería hablar simplemente sobre esa coincidencia de la experiencia geográfica y la experiencia literaria, y iba a ser un ensayo corto, pero cuando empecé a investigar sobre faros por pura curiosidad me fascinó el tema. Se me hizo interesantísimo, maravilloso, no solo la historia de los faros en la humanidad, estos objetos arquitectónicos que son medio ubicuos, que en casi cualquier lugar donde haya mar habrá algo que sea o funcione como un faro, y también las historias particulares de cada uno de esos faros, las historias de las personas que vivían en esos faros, de los marineros que se relacionaban con los faros, ¿no? Todo eso me empezó a obsesionar y el libro se fue construyendo como una colección. Yo me lo imaginaba como una especie de gabinete de curiosidades donde cabían referencias de música pop junto con referencias de la Ilíada, y lo escribí así, incluso en un procesador de palabras que tiene la función de hacer post-its, donde yo podía visualizar los fragmentos del libro como si fueran casi objetos. Luego empecé también a viajar a faros, empecé a escribir estas crónicas de los viajes a los faros y empecé a juntarlo todo y a trabajarlo todo y bueno, quedó ese libro extraño que es. Buenísimo. Bueno, ya llegando lentamente al final de la conversación, quería pedirles que recomienden o recuerden un poco quiénes son sus referentes, tanto referentes latinoamericanas y latinoamericanos, y también quizás escritoras mujeres o disidencias, aunque no sean latinoamericanas necesariamente.
bueno, no sé, hay mucho ruido aquí en la librería, estoy esperando que me escuchen, pero bueno, mis referentes, Elena Garro, porque Elena aprendió que el personaje principal de una novela puede ser el y un escritor colombiano que yo le tengo muchísimo apego, que es Álvaro Cepeda Zamudio, que también de alguna forma la casa el solo título manifiesta como también esa posibilidad de pensar que el personaje principal de una novela puede estar puesto en el lugar, en el territorio que finalmente alberga muchas posibilidades. Lorena, ¿querés seguir? Bueno, yo pienso, estas listas son un poco injustas porque a la media hora uno se acuerda y dije, no dije tal, Sí. pero pienso mucho en Gabriela Mistral y en Zurita, Raúl Zurita. Me gusta mucho leer poesía y desde luego me gustan mucho más, pero los pienso a ellos porque me saben mucho a tierra. Me gustan mucho los libros que me saben a eso, me son cercanos y me inspiran muchísimo. También pienso mucho en Marosa Di Giorgio, que es muy particular su escritura, pero que me enriquece mucho y que me ayuda a pensar. Yo siento que leerla, de hecho, me ayuda, me da como un empujoncito. Pienso también en Juan Cárdenas de Colombia, sus libros y cómo cuenta el Cauca, el Pacífico, que me interesa muchísimo. Me gusta mucho la forma como lo hace y mezcla como un pensamiento filosófico con la belleza de lo que puede pasar en la región. Y pienso también en María Mercedes Carranza y en sus poemas que también le cantó, por así decirlo, a Colombia de muchas formas. Y bueno, creo que es porque acabamos de pasar las elecciones y tenemos como que todo en la piel, pero los tengo aquí súper vivos y bueno, procuro como estar volviendo a ellos todo el tiempo. Pues yo de inmediato se me vinieron a la mente 20 referentes argentinos, pero como es más probable que los conozcan por allá, voy a mencionar más bien a autoras mexicanas. Creo que mis clásicas favoritas son las clásicas de siempre, que serían Sor Juana, Josefina Vicens, también Elena Garro, Rosario Castellanos y de otras generaciones, autoras vivas que admiro mucho, por ejemplo, Margot Glantz para mí es siempre un referente importantísimo. Les recomiendo mucho una autora mexicana que se llama Verónica Murguía, que publicó hace poco una novela sobre la peste negra que se llama El cuarto jinete. Y también me entusiasma mucho lo que están haciendo mis contemporáneas en México, autoras como Cleo Mendoza, Elisa Díaz, Marisela Guerrero, Isabel Zapata, hay un montón y siempre va a ser muy injusta y corta mi selección. Buenísimo. Y por último quería preguntarles en qué están trabajando ahora, qué están escribiendo, si se puede saber un poco. Bueno, yo estoy trabajando en una novela sobre mi abuela. Pasa que hace un año hice un viaje a las piedras más antiguas del mundo que están en Colombia, en el Mavecure, y me di cuenta que casualmente mientras escribía la novela estaba haciendo un viaje geológico paralelamente a las piedras más antiguas, entonces estoy como tratando de mezclar esa sincronía que existe entre los periodos históricos y indagar sobre la abuela y la geología. Bueno, yo también estoy escribiendo una novela que habla de familia, pero desde otra orilla también, que me interesa un poco salirme de la familia tradicional, y es un personaje, una niña grande que crece con su padre en un hotel,
y es un espacio particular para una niña, ya que es un poco gris, pero es como todo lo que implica que ella crezca allí y que crezca con la compañía, bueno, de su padre, en una época tan importante que necesitamos más compañía femenina que nunca. Entonces es la historia que va. Yo ahora estoy con 2 proyectos paralelos que se me juntaron hace poco porque encontré el referente de un personaje histórico en el otro proyecto. Pero uno de ellos es sobre Elena Garro, precisamente, es un pequeño ensayo biográfico sobre la escritora Elena Garro, y el otro es un ensayo sobre un diccionario de maya que hizo mi bisabuela. Que bueno, me dio mucha intriga eso de cómo se te relacionaron los proyectos, pero ya lo sabremos, cualquier cosa. Bueno, chicas, fue un placer escucharlas a las 3, la verdad. Me pone muy contenta que hayamos podido tener este diálogo. Y bueno, acá vamos a estar esperando, ansiosos que lleguen más libros suyos y más material para seguirlas leyendo. Y vamos a estar atentos a lo que sigan haciendo. Bueno, fue un placer tenerlas acá. Gracias.